Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias. Éramos pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados. Pero tú viniste a nosotros a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. Hoy es el día del Señor. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra y tu santa voluntad. En el resto de nuestra vida queremos vivir correctamente y rectamente delante de ti, conforme a tu santa voluntad. Pero somos débiles, frágiles, a veces somos necios ante ti. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra. Especialmente estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Aún así, alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Te pedimos que para que nosotros podamos predicar la palabra de la vida eterna a las almas perdidas. Así que tú guíes y ayudes para que nuestros queridos, nuestros conocidos aprendan la verdad y entiendan tu palabra y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo con nosotros. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Primera de Pedro. Primera de Pedro. Después de la Biblia Santiago. La Biblia Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1 y 2. Hermanos, despacio, vamos a leer juntos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitunia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios con el tema peregrino. O sea, la vida de peregrinación. Al ver la Biblia, Génesis, capítulo 1, capítulo 24, Levítico
capítulo 25, Deuteronomio, capítulo 10. No solo estas palabras, sino también en muchos lugares en la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él hizo todas las cosas. Nosotros ahora vivimos en la tierra, en el mundo que Dios creó, Dios hizo. Pero nosotros no podemos vivir en este lugar para siempre. Algún día todos los hombres van a morir. Para decirles de otra manera, todos los hombres van a apartarse del mundo. Todos los hombres van a salir de la tierra. En este sentido, se puede decir que la vida de este mundo es la vida de peregrinación. Así como todos los hombres mueren y salen de esta tierra, sino también nosotros. Algún día vamos a morir, vamos a salir, vamos a apartarnos de la tierra y vamos a entrar en el mundo eterno. Dios nos enseña, el mundo eterno es la vida verdadera, la vida real. Si es así, ¿qué les parece? ¿Qué creen que es la vida de este mundo? ¿Qué creen que es la vida de esta tierra? Es la vida peregrina. Algún día ustedes y yo vamos a salir, vamos a entrar en el mundo eterno. Temporalmente, nosotros estamos viviendo en esta tierra, en este mundo, como la vida peregrina, la vida de peregrinación. Entonces, un filósofo dice, la vida de este mundo es el camino de la peregrinación. La vida de este mundo es el camino de la peregrinación. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 47, Jacob estuvo de pie ante el rey Faraón. Faraón le preguntó así, ¿cuántos años tiene? Para con Jacob. Jacob, ¿cómo le respondió? Jacob le respondió así, los años de mi peregrinación son 130 años. Los años mi peregrinación son 130 años. ¿Cuántos años tiene ustedes? Ahora nosotros estamos viviendo en este mundo como la vida de peregrinación. Apóstol Pedro también dice así, Pedro, apóstol de Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primero, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están escritos en un mismo versículo que se llama la Trinidad. La Trinidad. En la eternidad, Dios Padre decidió salvar a nosotros. En la eternidad, Dios Padre, con todo su corazón, todo su plan, Él decidió salvar a los pecadores. Según la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo, o sea Jesús, vino al mundo y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación y encendió al cielo. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Él cumplió el perdón de pecado. Él cumplió la eterna redención. Él cumplió mi salvación, su salvación. Conforme a la voluntad de Dios Padre, Dios Espíritu Santo vino al mundo e hizo que nosotros creyéramos esta verdad. Mi salvación, su salvación. Esto es la obra de Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Según la obra de Trinidad, cada uno de nosotros un día recibió la salvación. Los salvos. Somos los salvos. Para con los que recibieron la salvación, apóstol Pedro llama a los expatriados. A los expatriados. ¿Qué creen que significa expatriados? Peregrinos, extranjeros. Vamos a pensar sobre apóstol Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús. Él escuchó muy bien la palabra del Señor. Él siempre estaba cerca de Jesús. Pedro se llevaba muy bien con Jesús. Pero lamentablemente, cuando Jesús fue encargado por los soldados de Roma, él negó al Señor 3 veces. Aún así, a pesar de que él negara al Señor, realmente, verdaderamente, él amó a Jesús. Entonces, cuando Jesús resucitó y fue a Pedro, Pedro vio, ha visto a Jesús resucitado. Y Pedro recibió la salvación. Él se dio cuenta que Jesús había muerto por todos sus pecados. Pedro recibió la salvación. Desde ese tiempo, él empezó a predicar la verdad que está escrita en la Biblia.
empezó a predicar el Evangelio. Por la predicación de Pedro, en un día, 3,000 hombres recibieron la salvación. Es milagro. Un día, 5,000 hombres, escuchando la palabra de Pedro, recibieron la salvación. Es verdad. Vamos a ver la Biblia, Hechos capítulo 2. Hechos. Aquí marquen por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Marquen por favor. Y vamos a buscar la Biblia, Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Les voy a leer versículo 14 versículo 14 de capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Así como dice esta palabra, apóstol Pedro empezó a testificar al Señor Jesucristo. Escuchando la predicación de Pedro, muchos hombres en un día recibieron la salvación, hasta 3,000. Así que versículo 40, de versículo 40 a 42. 40-42. Leamos juntos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal como dice esta palabra, muchos hombres escucharon la predicación de Pedro y en un día 3,000 hombres realmente recibieron la salvación, nacieron de nuevo. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! No solo esto, él seguía predicando la palabra, el evangelio, la vida eterna, la palabra de la vida eterna. Y en un día, 5,000 hombres recibieron la salvación. Capítulo 4 de Hechos, versículo 4. Hechos 4, versículo 4, leamos juntos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así es, 5,000. Un día 3,000 recibieron la salvación. Es tan fuerte como esto, la predicación. Entonces, nosotros podemos imaginar, apóstol Pedro, él conoció muy bien, él se dio cuenta
sobre el secreto del Señor, el misterio de la salvación. Él tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento. Entonces él quería predicar la palabra de la vida eterna a las almas perdidas. No solo esto, para con los salvos. Él verdaderamente quería predicar, anunciar sobre muchas sabiduría, mucho conocimiento, muchas cosas acerca de Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para los que recibieron la salvación. Primeramente, él quería enseñar a los cristianos salvos sobre la posición. ¿Qué creen que es nuestra posición? Mientras vivamos en este mundo, ¿qué les parece? ¿Qué creen que es nuestra posición? La Biblia dice, somos los expatriados. Somos los peregrinos, extranjeros. En la época de apóstoles, por la persecución del Imperio Romano, muchos salvos, muchos cristianos fueron dispersados por muchos lugares. Aún así de ahí, ellos otra vez empezaron a predicar el Evangelio. Por eso la Biblia dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Aproximadamente hace 1900 años, los cristianos salvos fueron dispersados por persecución del Imperio Romano. Aún teniendo mucha aflicción, mucho padecimiento, mucho sufrimiento, ellos querían predicar el Evangelio en ese lugar. La Biblia dice, ellos son peregrinos. Ellos vivían como la vida peregrina. Dice, leamos juntos. Y si invocáis por Pedro a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es una recomendación, consejo de Pedro para cada uno de nosotros, para los cristianos salvos. Dice, y si invocáis por Pedro a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La vida de este mundo. A través de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. Ustedes y yo, nosotros somos salvos, cristianos. Los cristianos salvos deben de vivir mientras vivan en este mundo con mucho cuidado, con paciencia. Cada uno de nosotros debe de ser el hombre cuidadoso. Última parte dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Según nuestra palabra, según nuestra actitud, según nuestra obra, algunos hombres pueden ser destruidos. Algunos hombres pueden recibir la salvación a través de
escuchar la palabra de la verdad y el evangelio. Además dice así, vuestra peregrinación. Vuestra peregrinación. En esta palabra, vosotros, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Los salvos. Los salvos. Pero los cristianos salvos son peregrinos verdaderos. Si es así, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ¿ellos no son peregrinos? ¿Qué les parece? ¿Ellos no son peregrinos? Todos los hombres son peregrinos. Todos los hombres son peregrinos. La vida de 70 años, 80 años en este mundo es real. Así también, la vida eterna es la vida real. Pero la vida de este mundo es una vida peregrina. No es para siempre, es temporal. El mundo eterno, la vida real, la vida verdadera, es para siempre. Entonces, según la vida, este mundo es decidido a dónde va. ¿Al cielo o al infierno? ¿Por qué? Porque después de la muerte solo hay dos tipos del mundo eterno. El cielo y el infierno. Acerca de la vida de peregrinación, vamos a pensar seriamente y profundamente. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Quién soy yo? Ustedes, ¿quién es ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Mi cuerpo soy yo? La Biblia, Salmos capítulo 130, versículo 5 dice, yo no soy mi cuerpo, sino mi alma. Quiere decir que mi alma soy yo. Tenemos que conocer esta verdad. Mi alma soy yo. Mi alma soy yo. Como referencia, tenemos el cuerpo. Dentro del cuerpo hay alma. Dentro del alma hay espíritu. Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Dentro del cuerpo hay alma. Dentro del alma hay espíritu. Se puede decir que el alma es la palabra que incluye el espíritu. Pero la Biblia dice, el alma soy yo. Vamos a pensar. Mientras viva en este mundo, la Biblia, según la Biblia, se puede decir así. Yo veo. Yo escucho. Yo siento. Para decirles de otra manera, mi alma ve. Mi alma oye. Mi alma se siente. Mi alma piensa. Mientras vivan en este mundo, los hombres, su alma ve, su alma escucha, su alma se siente, su alma piensa, su alma está preocupado. Pero cuando mueran, el alma sale de su cuerpo. Este cuerpo se llama el cadáver. El cadáver. ¿Qué les parece? El cadáver puede ver. ¿Puede ver?
¿Puede escuchar? ¿Puede pensar? ¿Puede decidir? ¿Puede estar preocupado? No es así. ¿Quién soy yo? Mi alma soy yo. Mi alma, aún muriendo, está viviendo, está vivo para siempre. Entonces, después de salir del cuerpo, el alma, ¿qué les parece? ¿Puede ver? ¿Puede pensar? Después de la muerte, mi alma puede escuchar, puede ver, puede invocar, puede pensar. La Biblia dice, claro que sí. Vamos a ver la Biblia, Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 22. San Lucas capítulo 16, versículo 22, habla de la muerte de dos hombres. Yo les leo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. El rico, quien no recibió la salvación. Lázaro, un mendigo, quien recibió la salvación. Ambos murieron, ya murieron. Para decirles de otra manera, sus almas salieron del cuerpo. Su alma, el alma del rico, el alma de Lázaro. ¿Qué les parece? ¿Su alma puede ver? ¿Puede escuchar? ¿Puede pensar? La Biblia dice, sí. Versículo 23. 23, 24, veamos juntos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Su alma ya salió del cuerpo. Quiere decir que cuando murió, su alma salió del cuerpo. Su alma puede ver, puede hablar, puede pensar, puede sentir. Así que dice, versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Puede ver o no? Puede ver, puede mirar. Versículo 24, entonces él, dando voz, puede hablar. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Estoy atormentado. Se siente, puede sentirse, puede sentir. No solo esto, ahí, después de la muerte, su alma está preocupado por su familia, porque su familia todavía no ha recibido la salvación. Así que versículo 27 y 28. Leamos juntos. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tal como dice
esta palabra hay que pensar, hay que darse cuenta. Tenemos que acordarnos, ¿quién soy yo? Mi alma soy yo. Yo vivo para siempre. Quiere decir que mi alma está vivo para siempre. Mi alma soy yo. Entonces el cuerpo, ¿qué creen que es el cuerpo? El cuerpo es una casa, como una tienda, que el alma vive, permanece. Por eso al ver la Biblia, Job capítulo 4, vamos a ver, Job capítulo 4, versículo 19. Job capítulo 4, versículo 19. Antes de Salmos, la Biblia Job capítulo 4, versículo 19. Leamos juntos. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Ahora esta palabra está explicando acerca de la debilidad de humano. Ahora esta palabra explica sobre la debilidad de humano. En esta palabra, la casa de paro. La casa de paro. ¿A qué se refiere? A casa de paro. ¿A qué se refiere? Es el cuerpo. Es el cuerpo. Ahora yo estoy en mi casa, en mi cuerpo, en mi cuerpo. Algún día cuando muera, yo voy a salir de mi casa, de mi tienda. Ustedes saben, no sé si ustedes sepan el significado de la muerte. ¿Qué creen que es la muerte? La muerte significa que el alma sale del cuerpo. Esto es el concepto de la muerte. Acerca de esto, la Biblia 2 de Corintios capítulo 5 dice, vamos a ver, 5 de 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, sobre la muerte, apóstol Pablo nos explica así. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Versículo 1, veamos juntos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Perdón, hermanos. Otra vez yo les leo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En esta palabra, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se refiere? El cuerpo. El cuerpo. Media parte dice, se deshiciere. Se deshiciere significa la muerte. Pero en caso de los cristianos salvos, en caso de los que recibieron la salvación, ellos después de la muerte, ellos van a entrar en el reino de Dios. O sea, el cielo es el cielo. Lo que pasa es que la Biblia 2 de Corintios es una carta para los salvos.
los cristianos salvos. Ellos van a ir al cielo. Por eso aquí dice, última parte dice, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Se refiere al cielo. Entonces, a través de Primera de Pedro, apóstol Pedro nos enseña sobre la muerte así. Leamos juntos. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Delante de muerte, apóstol Pablo dijo así, como su testamento. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Estoy en este cuerpo. Si es así, ¿quién soy yo? El alma de Pedro. Alma de Pedro. Continuamente dice así, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, es la muerte. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Solo Pedro muere? ¿Solo Pedro muere? Pues así. Cada uno de nosotros algún día va a morir. Todos nosotros vamos a morir. Vamos a salir de nuestro cuerpo. Para decirles de otra manera, cada uno de nosotros vamos a salir de la tierra. Cada uno de nosotros va a apartarse del mundo de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que es la vida de este mundo? La vida de esta tierra. Es la vida peregrina. Es la vida de la peregrinación. Pero en este mundo hay dos tipos de peregrinos. Dos tipos peregrinos. Unos peregrinos son los que recibieron la salvación. Otros peregrinos son los que no recibieron la salvación. Los peregrinos que no recibieron la salvación, aunque ellos viven, no conocen el propósito de su vida. Ellos no tienen su destino. Ellos no conocen la verdad, ni Dios, ni su origen. Ellos no conocen de qué manera recibir el perdón de todos sus pecados. Ellos no tienen interés en la verdad. Aún siendo peregrinos, ellos son peregrinos vagabundos. Solo ellos están equivocados, están confundidos. Al fin van a ser destruidos. O sea, van a ir al infierno. Van a ir al infierno. La Biblia acerca de los peregrinos que no recibieron la salvación dice, ellos son el hombre de la tierra. Ellos pertenecen a la tierra. El hombre de la tierra. Vamos a ver la Biblia, Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10.
Salmos capítulo 10, último versículo, 18. Salmos 10, 18. Leamos juntos. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. El hombre de la tierra. Todos los peregrinos vagabundos, todos los que no recibieron la salvación, ellos son el hombre de la tierra. Según la Biblia, yo les puedo decir así, la mayoría de la gente son peregrinos vagabundos. Ellos no recibieron la salvación. Ellos viven, ¿para qué? Para las cosas mundanas, para los materiales, para las cosas carnales. Ellos viven. Su propósito, el propósito de los peregrinos vagabundos está escrito en la Biblia, Salmos capítulo 17, vamos a ver. Salmos capítulo 17, versículo 14. Salmos capítulo 17, versículo 14 está explicando sobre el propósito de los peregrinos que no recibieron la salvación. Leamos juntos. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tierra en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Esto es el propósito de los incrédulos, de los que no recibieron la salvación. Los mundanos, los peregrinos vagabundos. Ellos no tienen el destino eterno. Ellos no conocen el propósito de su vida. Ellos no tienen la casa verdadera. Ellos no tienen la casa eterna. Ellos no tienen la vida eterna. Son peregrinos vagabundos. Ellos son, sea que ellos sepan o no sepan, ellos son enemigos de Cristo. Ellos son enemigos de Cristo. Su fin es la perdición, la destrucción, es el infierno, lamentablemente. Hermanos, esto es la verdad. Esto es la palabra de Dios. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Esta palabra también. Filipenses capítulo 3, leamos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículos 18 y 19 están explicando acerca de los peregrinos que no recibieron la salvación. Ellos ahora están andando en muchos lugares, por muchos lugares, pero no tienen propósito.
ni pensamiento. Ellos no saben por qué yo vivo. Ellos no saben. Ellos no conocen su propósito, el valor de su espíritu, ni conocen su origen. Ellos no conocen que nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Tampoco conocen la manera de recibir la salvación, la manera de ir al cielo. Ellos son enemigos de Cristo. Su fin es la perdición. Los salvos son peregrinos verdaderos. En este mundo, en el mundo de la fe, algunos católicos, algunos islamitas, ellos quieren hacer peregrinación a la Tierra Santa en muchos lugares. Muchos religiosos, especialmente los católicos, los islamitas, ellos hacen la peregrinación a la Tierra Santa. Pero esa peregrinación sin nada que ver con Dios, sin nada que ver con la salvación, sin nada que ver con el cielo, tristemente. Solamente los salvos, solamente los que nacieron de nuevo pueden empezar, pueden caminar el camino de la peregrinación. Solo los hijos de Dios pueden empezar la peregrinación para cielo. Por eso, después de recibir la salvación, los salvos pueden empezar a peregrinar para cielo, porque su ciudadanía está en el cielo. Así que el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Toda la Biblia nos enseña así. Los peregrinos verdaderos son muchos, pero no es así. Los peregrinos verdaderos, los salvos, son pocos. Son pocos. Así que San Lucas capítulo 12 dice así, leamos juntos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña significa grupo pequeño. Quiere decir que pocas personas han experimentado la salvación verdadera. Por eso, manada pequeña, los cristianos salvos, los peregrinos verdaderos son diferentes de los mundanos. Claro que sí, muy diferente. Los peregrinos verdaderos, los que recibieron salvación, en comparación con los peregrinos vagabundos, ¿qué creen que es la diferencia? Los salvos, los peregrinos verdaderos, ¿de qué conocen ellos? ¿De qué conocen? Los salvos tienen su destino, su propósito. Ellos tienen la esperanza verdadera. Ellos saben, conocen muy bien de dónde
vinieron? ¿A dónde van? Saben, conocen. Ya se dieron cuenta sobre esta verdad. Nosotros sabemos, conocemos de dónde vinimos, a dónde vamos. Pero los peregrinos vagabundos no conocen. Ellos no conocen de dónde vinieron, a dónde van. No conocen. Al fin van al infierno. Pero conocemos exactamente, claramente. Jesucristo también dice así. Vamos a ver la Biblia, San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. San Juan 8, versículo 14. San Juan 8, versículo 14 es la palabra de Jesús. Hermanos, despacio, veamos juntos. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio cerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Cómo nosotros pudimos, conocemos, sabemos? ¿Cómo saber? ¿De qué manera pudimos saber, conocemos de dónde vinimos, a dónde vamos? ¿Cómo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos testifica, nos explica, nos enseña así. Claramente nosotros sabemos muy bien nuestro destino. A través de la Biblia, a través del seminario de la Biblia, nosotros hemos aprendido la creación, la historia de humanidad, desde el inicio hasta el fin, y el propósito de la vida, el propósito de la vida, y nuestro origen, nuestro pecado, y nuestra salvación por medio de la sangre de Jesús, y también el mundo eterno, el mundo espiritual. Hemos aprendido. Algunos hombres dicen, algunos religiosos dicen así: nosotros también tenemos nuestra sagrada. Nosotros tenemos también nuestro libro. Pero es mentira. Con el libro que ellos tienen, nunca puede buscar, encontrar el camino de la vida eterna, el camino de recibir la salvación. Nunca puede obtener la respuesta que Dios nos dio. Todas otras sagradas son mentiras. Son mentiras. La única respuesta es la Biblia que nosotros tenemos. Dios nos dio esta verdad. Se ve muy bien sus sagradas, sus doctrinas, sus enseñanzas, pero la falsa. Entonces la Biblia, Proverbios capítulo 14 dice así, leamos juntos: hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. A los ojos de los hombres se ve muy bien, muy recto, muy correcto, muy exacto. Pero dice, su fin es camino de muerte, de muerte. Hasta que venga el Señor, cada uno de nosotros tiene que decidir el vivir en el resto de nuestra vida conforme a la palabra de Dios. El padre de la fe, que se llama Abraham, ¿él cómo vivía? ¿Él cómo vivía? Hasta la muerte, él vivía conforme la fe hacia Dios. Esto es buen ejemplo que está escrito en la Biblia de Hebreos capítulo 11. Vamos a buscar el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11 de versículo 8 a 10. Hebreos capítulo 11 de versículo 8 a 10. Hebreos 11 de versículo 8 a 10. Yo les leo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, leamos juntos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es la fe de Abraham. ¿Quién es el padre de la fe? Hermanos, ¿qué les parece acerca de la vida de Abraham? Abraham vivía aproximadamente 4,000 años atrás. 4,000 años atrás. En aquel tiempo, la mayoría de la gente nacieron, vivieron y murieron en el mismo lugar, en la tierra natal. La mayoría de la gente vivían así. Nacieron, vivieron y murieron en un mismo lugar. Pero tal como dice esta palabra, siendo llamado por el llamamiento de Dios, Abraham salió de Ur de los Caldeos, su tierra. ¿Qué les parece, hermanos? En aquel tiempo, Abraham ha de haber necesitado ánimo o no. Ánimo o no. Sí, ánimo. Ha de haber tenido confianza o no. ¿Cómo no? Él salió de su tierra natal y fue a Canaán, que Dios enseñó. Nosotros estábamos ¿en quién? En Adán, como pecadores. Estábamos en Adán. Algún día a través del Evangelio, a través de Cristo, salimos de ahí y entramos en Jesucristo. ¿Ustedes no necesitaron el ánimo ni confianza? ¿Cómo no?
hay que tener ánimo, confianza para con Dios. Si no es así, es muy difícil el recibir la salvación, el llevar bien la vida cristiana. Es muy difícil. A veces es imposible. Pero Abraham, tal como dice esta palabra, él, siendo llamado solo por la fe, él salió de Ur de los caldeos, su tierra natal. Continuamente, versículo 13 a 16. De versículo 13 a 16. Leamos juntos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, es decir, el cielo, el cielo. Conforme esta palabra, podemos conocer a Abraham. Él, como peregrino verdadero, él tenía la esperanza, tenía patria, tenía casa eterna, tenía la fe verdadera. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, es decir, el cielo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, esta ciudad, Jerusalén, el cielo. El cielo. Por eso, los peregrinos verdaderos, los cristianos salvos, los que nacieron de nuevo, ellos tienen el propósito claro. Ellos tienen buen destino, buena casa, buena patria. Los salvos peregrinos. Ellos son los que tienen la fe y la esperanza. Entonces, mientras vivan en este mundo los salvos, ¿de qué manera viven? ¿De qué manera poder? ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? Nosotros no tenemos que ver las cosas mundanas, sino las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Las cosas espirituales. Las cosas de Dios. El galardón y la gloria del Señor. Esto es una energía, una fuerza de vivir en este mundo. Así que la Biblia, Colosenses capítulo 3, dice así, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2.
Colosenses 3, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La Biblia Colosenses es también una carta de apóstol Pablo para los salvos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted y yo, es necesario que meditemos profundamente esta palabra. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Tenemos el destino eterno. Más adelante va a haber mundo eterno. Entonces, por eso, hay que pensar esta palabra. Y hay que decidir el vivir en el resto de nuestra vida. ¿Cómo tenemos que vivir en el resto de nuestra vida? Alrededor de nosotros hay muchas cosas, muchos asuntos, muchos acontecimientos. Alrededor de peregrinos también. En el camino, alrededor de peregrinos, hay muchas cosas, muchos asuntos, acontecimientos. Suceden muchas cosas. Pero los peregrinos, ellos tienen interés en las cosas alrededor de él. No es así. ¿Por qué? Porque él, aparte, él tiene destino. Aparte, él tiene propósito. Hay que llegar a su destino rápidamente. Entonces, los peregrinos no tienen interés en las cosas que sucedieron alrededor de él. Ellos. Nosotros también somos peregrinos. Alrededor de nosotros, muchas cosas sucedieron. Sí, claro que sí. Pero tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento. No es así. Entonces la Biblia dice, los salvos no tienen que amar las cosas mundanas. Los cristianos salvos no deben de amar las cosas materiales. La Biblia primera de Juan 2 dice así, leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué nosotros no tenemos que poner nuestro corazón las cosas mundanas? ¿Por qué? Versículo 17 dice, el mundo pasa. Todo es pasajero. Todo es temporal. Todo es temporal. Versículo 15 dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Esta palabra es una ley, una ley. Versículo 15 está programado en nuestro corazón. Por eso entre nosotros, si algunos hermanos, si algunas hermanas aman al mundo, las cosas mundanas, en su corazón no hay amor del Señor. Es muy raro, pero es verdad. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermanos, tenemos que pensar así. En este mundo pasan cosas alegres. Mientras vivan en este mundo, sin falta en este mundo, pasan cosas alegres. Pero no es necesario estar tan gozoso. Aún teniendo cosas felices o cosas alegres, no es necesario estar tan gozoso. De la misma manera, pasan cosas tristes. Tampoco es necesario sufrir tanto ni entristecer tanto. ¿Por qué? Porque todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo es temporal. Todo es temporal. Nuestro tiempo, 10 años, 20 años, 50 años, también se pasa muy rápido. Entonces, la Biblia dice así, leamos juntos, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Después de 70 años, 80 años, algunos después de 100 años, algunos después de 100 o 120 años, se pasa. Para estar en el mundo eterno. La apariencia de este mundo se pasa. No es necesario estar tan triste, tan gozosos. Por eso, que los hermanos, que las hermanas, tan triste por las cosas mundanas, no es digno. ¿Cómo? Como salvos. No es digno. Al ver la Biblia, Éxodo o Números, en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas, ellos subieron a Jerusalén 3 veces al año. 3 veces al año. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y último, la fiesta de Tabernáculo. 3 veces ellos subieron a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos conocieran que eran peregrinos. Unos días ellos juntos comieron la comida, aprendieron la palabra.
Nuestra iglesia también, 3 veces al año, retiro de primavera, retiro de verano, a veces retiro de invierno. Nos reunimos en el mismo lugar, 3 noches, 4 días. Comen la comida juntos, en el mismo lugar. Y duermen. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que puedan entender que son peregrinos. Son peregrinos. La apariencia de este mundo se pasa. Pasa. Cuando sea peregrinación, a veces o no. Cuando sea peregrinación, los peregrinos pueden tener la consolación, pueden obtener el amor y la esperanza. ¿Con qué? Con carta de su familia, de su novio, de su novia. Viendo una fotografía de su novio, sus padres, ellos pueden tener la esperanza, el amor, la felicidad. De la misma manera, nosotros también podemos tener el amor, la consolación, la felicidad y la esperanza con una carta de Dios. Es la Biblia. Lo que pasa es que, como usted sabe muy bien, la Biblia se ha escrito desde hace 3.500 años hasta hace 1.900 años. Es la palabra muy antigua. Pero aprendiendo, meditando esta palabra, cada uno de nosotros puede tener la consolación, la paz, a veces el reposo en nuestro espíritu, nuestra alma. Esto es la carta de Dios. Como yo les dije, en este mundo los peregrinos verdaderos son pocos. Nosotros no seguimos la corriente del mundo. Nosotros tenemos el valor que es diferente de los mundanos. Así que a veces los incrédulos, los que no recibieron la salvación, los peregrinos vagabundos, ellos se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque somos diferentes de ellos. Somos diferentes de ellos. Por eso cada uno de nosotros necesita algo. ¿Qué? ¿Con qué? Con la confianza, con el ánimo, con el ánimo. Leamos juntos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza. Vuestra confianza significa vuestra ánimo. Vuestra ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la confianza, la fe. ¿De qué manera? ¿Cómo? Con base. ¿Con qué base? ¿Con qué el fundamento podemos tener la confianza, el ánimo? ¿Cómo? Está vivo el Espíritu Santo. Nuestro Señor está vivo. Él camina con nosotros. Esto es la promesa del Señor. Es la promesa del Señor. Aún recibiendo la salvación, todavía nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, genio pecaminoso. Siempre nuestra carne quiere seguir la tentación de Satanás. Siempre nuestro cuerpo
quiere seguir la corriente del mundo. Por eso hay que pensar, aunque nosotros recibimos la salvación del alma, pero nuestro cuerpo nació de nuevo, nuestro cuerpo no es así, no es así. Hay que pensar. Vamos a ver la Biblia, San Juan 3. San Juan 3. San Juan 3, versículo 6. Versículo 6, leamos juntos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Qué creen que significa esta palabra, hermanos? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es diferente, es aparte. Nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestro espíritu está vivo. Pero el cuerpo todavía tiene naturaleza pecaminosa. Genio pecaminoso. Es diferente. Cada uno de nosotros. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Entonces la Biblia, para con los cristianos salvos, dice así: hay que abstenerse, hay que abstenerse, hay que abstenerse de los deseos carnales. Hay que abstenerse de los deseos carnales. Leamos juntos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 11 dice así: amados, yo os ruego como a extranjero y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Cada uno de nosotros tiene que abstenerse de los deseos carnales. Los deseos carnales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera puede abstenerse de nuestros deseos carnales? ¿Cómo? Que lean la Biblia, sí, está bien. Que oren, sí, está bien. Pero la manera más excelente es el asistir a la comunión. Lo más importante es el participar a la reunión, a la comunión. ¿Cómo esto? Hay que asistir a la reunión de la iglesia. Tiene que participar a la comunión de la iglesia. De ahí podemos escuchar, aprender la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra, meditando la Biblia, podemos conocer nuestro pecado, nuestra vergüenza,
También podemos conocer que el tema de mi oración. Ahora, ¿qué yo tenemos que hacer? Ahora yo tengo que este pecado. Tengo que abandonar mi actitud. A través de asistir a la reunión, podemos conocer su debilidad y su necesidad. Y pueden darse cuenta su pecado. Y pueden saber de qué yo tengo que orar a Dios. Por eso se puede decir que la iglesia es un lugar de descansar. La iglesia es un lugar de descansar. Un lugar de descansar del espíritu. Veamos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 18 dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos. Todos los santos. ¿A quién se refiere? ¿A dónde se refiere? La iglesia. Es la iglesia. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo? Si es así, puede cambiar su vida. Puede cambiar. Entonces, en la iglesia, unos a otros, hay que amar. Hay que amar. Hermanos, lo que pasa es que nosotros no conocemos muy bien acerca de el galardón de Dios, la recompensa del Señor. Acerca de gloria del Señor, nosotros no conocemos muy bien. Que sirvan a una hermana chiquita, que sirvan un hermano chiquito, es el gran galardón delante de Dios. Algún día Dios va a recompensar. ¿Sí se entiende? Vamos a ver la Biblia, San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, de versículo 34. San Mateo capítulo 25, de versículo 34. De versículo 34, yo les leo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero
y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vistasteis. En la cárcel y visteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40, leamos juntos. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Según esta palabra, Señor va a recompensar a cada uno de nosotros. Es real, es verdad. ¿Qué les parece? Entonces, nosotros hay que tratar de servir a los hermanos, las hermanas que están cerca de mí, cerca de nosotros. Esto es la gloria, es el galardón. Esto es la manera de dar recompensa del Señor. Los peregrinos verdaderos, en el camino ellos pueden ver muchas almas perdidas. Nosotros también podemos ver a muchas almas perdidas. Entonces siempre nosotros preparamos. ¿De qué palabra vamos a anunciar? Vamos a predicar. Vamos a presentar sobre la verdad, sobre la salvación, sobre Jesucristo. Hay que preparar. Hay que preparar. Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuevamente yo les leo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así como dice esta palabra, cada uno de nosotros es necesario que prepare. ¿Con qué? ¿De qué? Palabra, verdad, la salvación vamos a presentar. Desde 3 de julio, durante 5 días, habrá seminario de la Biblia en nuestra iglesia con Pastor David. Cada uno de nosotros trata de invitar las almas perdidas. Ellos también tienen espíritu que es imagen de Dios.
Hay que ir al cielo. Hay que ser peregrinos verdaderos, con la esperanza. Por eso, en este seminario de la Biblia, por nuestro pastor David, nosotros vamos a invitar muchas almas perdidas. Se quedan un mes. Viviendo conforme esta palabra, Dios espera a cada uno de nosotros con galardón, gloria y la corona. Leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que pasa es que esta palabra no es la palabra fácil, sino la difícil. Esto es la palabra de apóstol Pablo. Creo que apóstol Pablo puede dar testimonio así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Él puede decir así. Que diga así, para Pablo es digno. ¿Qué les parece a cada uno de nosotros? Tenemos falta de muchas cosas. Aún así, nosotros somos salvos, peregrinos verdaderos. Podemos tener esta voluntad, este corazón. Con este corazón vamos a vivir y llevar la vida cristiana en el resto de nuestra vida. Hoy hasta aquí y vamos a orar. Padre Dios, te damos muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido tu santa palabra con el tema peregrinación. Cada vez que pensemos en tu amor sobre la cruz, te damos muchas gracias. Somos peregrinos, pero somos muy débiles. Te pedimos que nos hagas entender y te pedimos tú guíes y ayudes a cada uno de nosotros para que pueda caminar el camino de la verdad hasta que venga el Señor. Como peregrinos verdaderos, siempre queremos pensar en tu amor y nuestro propósito y nuestro destino y tu misericordia. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.